Su hijo, Felipe IV, fue el rey de la familia de los Austria que más tiempo gobernó, 44 años. Más refinado que su padre, adoraba el teatro, los bailes de máscaras, la poesía y desde luego la caza y los toros. Felipe IV también delegó el poder en un nuevo valido, don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, el personaje más poderoso de España durante la primera mitad del reinado de este rey. El conde duque era un trabajador incansable y de carácter orgulloso. Alternaba fases de depresión con momentos de euforia. Desinteresado a nivel personal y al menos no tan nepotista como lo había sido su antecesor, el duque de Lerma, Olivares fue en cierto modo un adelantado a su tiempo, con una gran vocación reformista y en todo momento consciente de los graves problemas que afectaban a la monarquía española, a los que luego se enfrentó, eso sí, con mejores intenciones que buenos resultados. Era un verdadero hombre de Estado, un digno rival de Richelieu, en un momento en que Francia y el Imperio español estaban enfrentados por el predominio de Europa. Olivares puso todo su empeño en mantener los territorios del imperio. Para ello, era necesario acometer reformas en el sistema de gobierno, instituciones, finanzas y sociedad. El conde duque emprendió medidas con el fin de modernizar la economía, moralizar la vida pública y sanear el fisco. Nada más hacerse cargo del gobierno, dictó una serie de medidas contra la corrupción. Ordenó prender al duque de Uceda, acusándole de malversación. Lo mismo hizo con el duque de Osuna, virrey de Nápoles. Los bienes del duque de Lerma fueron confiscados. En el año 1622, un año después de la entronización de Felipe IV, Olivares impulsó un decreto que obligaba a todos los que habían ejercido funciones públicas desde 1592 a proporcionar un inventario de su fortuna. Todos los cargos públicos estaban obligados a declarar su patrimonio al comienzo y final de su gestión. Desde finales del siglo XVII hubo entre los españoles una conciencia clara de la crisis económica en la que se vivía. Durante esta época surgirá la denominada generación de los arbitristas, auténticos diagnosticadores de los problemas existentes que también analizaron sus posibles soluciones. Así, Sancho de Moncada decía que la gente es el reino, mientras que su compañero Fernández Navarrete afirmaba que la despoblación y falta de gente es la mayor que se ha visto y oído en estos reinos, porque totalmente se van acabando. Otros insistían en que la principal causa de la crisis demográfica era el exceso de clero, mientras que algunos recomendaban revalorizar la figura del matrimonio, castigando el adulterio y prohibiendo la prostitución. Por último, hubo los que buscaban limitar la emigración a las Indias. España había alcanzado su techo demográfico hacia los años 90 del siglo XVI, con una población cercana a los 8 millones de habitantes. A partir de esa fecha, la población se estancó. La peste de 1597-1602 generó más de medio millón de muertos, sobre todo en Castilla, el noroeste cantábrico y la Andalucía del Guadalquivir. A esta gran epidemia se sumó otra, la de 1647-1652, que tuvo una especial incidencia en la corona de Aragón y Andalucía, provocando en algunos lugares la pérdida de entre la cuarta parte y la mitad de la población. La primera fue una epidemia básicamente atlántica, mientras que la segunda fue de carácter más bien mediterráneo, y ambas tuvieron efectos catastróficos sobre la población española. La llegada de la plata procedente de América era rápidamente desviada hacia Europa. Las 3/4 partes del metal precioso que arribaba a España eran propiedad de los particulares, conquistadores, colonos, administradores que regresaban de las Indias o mercaderes que recuperaban el contravalor de sus exportaciones. La balanza comercial española era deficitaria en comparación con la del resto de Europa, pero la fuga del metal precioso se dejó sentir sobre todo en la hacienda real,
que absorbía una cuarta parte de toda la plata que se descargaba en Sevilla para hacer frente a sus deudas. El rey gastaba enormes cantidades de dinero en las necesidades acuciantes de su política internacional. El dinero era adelantado por los banqueros extranjeros, los genoveses o los judíos portugueses. De este modo, la plata era acaparada por los grandes financieros para compensar las importaciones europeas y por los poderosos asentistas. Por lo tanto, el oro y la plata desaparecían inmediatamente de la circulación, siendo sustituidos por numerario de cobre. Esta crisis económica devino lógicamente en una gran desigualdad social. La indigencia se radicalizó hasta tal punto que hubo de plantearse la creación de casas de pobres en las que se administraba la caridad, nacionalizándose la asistencia social. La marginalidad dio paso al bandolerismo en el ámbito rural y a un aumento progresivo de la violencia en las ciudades. Aquel fenómeno del vellón, la mala moneda, inundaría el país, contribuyendo aún más al desmoronamiento de la economía y de todo el sistema financiero real. Como escribiera Baltasar Gracián, España acabó por convertirse en las Indias de Europa. La nobleza se dividía en grandes de España e hidalgos, cuyos niveles de vida fluctuaba entre la riqueza más boyante y la pobreza más lacerante. La Guerra de los 30 años supondría la reapertura de la lucha abierta de España contra los Países Bajos y la confrontación con Francia a partir de 1635. La política exterior agravó aún más la crisis financiera. La guerra con Francia estimuló la presión fiscal y el esfuerzo por aumentar la contribución militar de todos los reinos de la monarquía a través de la unión de armas. A Nápoles desde la patria. En busca de la gloria, sin duda la alcanzaréis antes que la paga. Firma. Las Cortes catalanas de los años 1626 y 1632 rechazaron las imposiciones fiscales y militares de Olivares. El año 1640 sería otro annus horribilis para la monarquía hispánica. A la sublevación de Cataluña, en junio de ese mismo año, con el Corpus de Sangre, seguiría la Revolución Portuguesa en diciembre con la proclamación del Duque de Braganza como rey de Portugal con el nombre de Juan IV. Aún habría de añadirse las revueltas andaluzas del Duque de Medina Sidonia y el Marqués de Ayamonte en el verano de 1641. Y por último, los disturbios napolitanos y sicilianos de 1647. Esta situación, ciertamente caótica e ingobernable, implicó que Portugal nunca más volviera a vincularse a la monarquía española y que Cataluña se echara prácticamente en los brazos de Francia, prolongando su separación de la monarquía española hasta octubre de 1652. Ante esta caótica situación, el conde duque de Olivares se vio obligado a presentar su renuncia en el año 1643. Ese mismo año, los tercios imperiales sufrieron su primera derrota estruendosa dentro del escenario europeo en la batalla de Rocroi. La situación era dramática. España ciertamente estaba tocando fondo a mediados del siglo XVII. Un imperio tan extenso era imposible de mantener y condenaba a la monarquía a una permanente invertebración. El Tratado de Westfalia, 1648, en el que España reconoció la independencia de los Países Bajos, fue la primera señal de que el imperio hispánico
ya no ostentaba la hegemonía europea. Este tratado puso fin a la Guerra de los 30 años. España purgaba la evidencia de muchos problemas que se arrastraban desde comienzos del siglo XVI. Unos gastos militares excesivos que constituían la mitad del presupuesto de la corona, una dependencia exclusiva de las minas de metal precioso americano, una obsesión por la imagen exterior que reflejará serios problemas de identidad y una fijación redentorista respecto a la Europa católica que implicaba un nacionalcatolicismo mantenido contra viento y marea y al margen de los propios criterios pontificios de Roma. Terminado este periodo, solo se habían perdido Portugal, los Países Bajos del Norte, Jamaica y 2 provincias catalanas más allá de los Pirineos, el Rosellón y parte de Cerdaña. El Imperio español se tambaleaba, pero aún se mantenía con la mayoría de sus posesiones intactas.